Hoy quiero hablarles sobre la sanación y la sanación me hace conectar mucho más es con la infancia porque tuvimos una finca cuando éramos niños con mis papás y mis hermanos. Somos cuatro hijos y luego nació una hermana menor y, y esto me trae muchos recuerdos muy especiales porque la finca era muy nativa, muy natural, como decimos ahora, muy orgánica, porque no había electricidad, sino que teníamos un motor y a las 7 de la noche lo apagaban y ya todos a dormir. Cuando en una ocasión tengo unos recuerdos muy especiales porque llegaron a la puerta de la habitación de mis padres y tocaron y llamaron a mi papá, don Delio, y él contestó, ¿quién es? Arturo, ¿qué se le ofrece? Me hace un favor, es que tengo a mi esposa enferma. Pues les cuento que la enfermedad era que estaba de parto y eh, lo que le estaba pasando era que ya había terminado el parto y estaba con hemorragia. Entonces mi papá salió y se hizo en una esquina y yo ahí mismo pues salté a la cama de mi mamá a preguntarle qué estaba pasando y me dijo, no, hay una señora enferma. Yo me asomé a la puerta así por un ladito porque todo era como muy privado, muy prudente, por, por, eh, por evitar pues como comentarios. Entonces yo vi que él se paró en una esquina allá en el corredor y, y levantó la mirada, se dirigió hacia donde estaba la persona, la señora, y empezó a hacer una oración. Ya cuando él venía, pues yo salté otra vez a la cama y ya al día siguiente estaba muy atenta a ver qué era lo que había pasado, porque todos estos temas eran muy silenciosos. Cuando llegó el trabajador muy temprano y le preguntó a mi papá, Arturo, ¿cómo le fue a su esposa? Ah, no, pues cuando eso no habían ni celulares, entonces todo era esperar a que la gente llegara y volviera a pasar el día porque era que ya no les daba tiempo de llevarla al pueblo la tenían que llevar en camilla de esas camillas donde guardan el café y ya estaba a punto pues como de morirse de hemorragia. Entonces, bueno, Arturo le contó a mi papá que la señora pues se le había detenido la hemorragia. Esa fue una historia, pero todo se quedó así como calladito. Es pues escuché a mi mamá hablando con una señora y la de la cocina y le dijo que era así, que había estado de parto, que no se le detenía la hemorragia y que ya estaba para morirse porque no les daba tiempo de llevarla al pueblo. Eh, bueno, entonces ahí fue que ya me quedé yo como asombrada y dije yo, wow, o sea que mi papá sana a las personas, les detiene la hemorragia. Bueno, en otra ocasión, otra de las historias de sanación con él era que salíamos a caballo todos a darle vuelta al ganado en los potreros. Entonces en la mañana nos ensillaban los caballos y llevaban el almuerzo, que era fiambre en hoja, algo muy popular acá, y nos fuimos. Cuando yo veía que le decían, no, sí, ese ternero está lleno de gusanos, y yo miraba, entonces yo decía, no, pues yo sabía que también les aplicaban inyecciones, pues normal, vacunas y todo eso, entre otras cosas, la palabra. Entonces, eh, pero yo lo veía que él se bajaba del caballo, le cogían el ternero y él empezaba a pasarle la mano por el lomo y por los lugares donde estaban los gusanos, que formaban como unas bolitas por debajo de la piel, y él empezaba a sobarlos y, y ya después me di cuenta que él le quitaba los gusanos así a los terneros y los sobaba donde tuvieran esos animalitos que los produce una mosca que se posa en la piel del animal, y si tiene bajitas las defensas
le hace gusanos. Otra ocasión me tocó verlo porque también como que calmaba a los animales cuando estaban muy bravos. ¿Qué les hacía? Él él andaba de pantalón caqui, camisa azul y sombrero blanco, siempre, todos los días se vestía igual, y unas botas Brahman amarillas. Y se quitaba el sombrero, miraba fijamente a los ojos a la yegua en ese momento que mi mamá la estaba montando, y estaba como muy desesperada, muy angustiada. Él los miraba a los ojos con un palito, se inclinaba sobre el piso, en una rodilla la doblaba, y él empezaba, donde estaba en la tierra, arena, empezaba a hacer cruces. Él le hacía oración al Maestro Jesús. A través de él, ellos juntos eran los que hacían la sanación, pero no se le podía preguntar. En una ocasión yo le pregunté y me dijo, sí, es con una oración. Entonces empecé a escuchar que en esa generación todo se decía era rezar, vamos a rezar el animal, el caballo, el ternero, vamos a rezarlo. O la persona, si la persona se le zafaba el codo o el hombro haciendo alguno de sus trabajos, también se lo llevaban a mi papá, y mi papá decía, venga, yo lo rezo o yo lo sobo. Y bueno, ya con el tiempo para mí eso era como muy normal, muy común y corriente. Ya él lo visitaban y él sí, se le descompuso el codo, así decían, yo me acuerdo. Venga, yo lo sobo, venga, yo lo rezo. Y el rezar era que donde tenía la lesión, el golpe, o donde tenía el dolor, él empezaba a hacer cruces, y eso era rezar, y así sanaban las personas. Y yo empecé pues a ver todo eso, y para mí ya eso era normal. Cuando sucedía, lo más bonito es que él nos hacíamos, la conexión con los animales era muy bonita, era de mucho respeto. Él no dejaba que maltrataran a ningún animalito, o sea, ni un caballo, ni un perro. Sí lo sacaba, pues, por ejemplo, un perro que estuviera alrededor de nosotros y estuviéramos en la mesa del comedor. Ya sí, y el perro, almirante, giraba y se iba o se echaba al lado de él y se quedaba quietecito. Tanto era también que el caballo siempre iba en el mismo caballo, y ese caballo era demasiado cauteloso, muy observaba mucho y se cuidaba mucho, y mi papá tenía una estatura era de mucha estatura, medía como casi 1,90 y calzaba 45, o sea que yo miraba a mi papá y a mí me daba era respeto, miedo, susto. Pero me encantaba estar con él porque sentía como toda esta afinidad. Entonces me parecía muy especial. Yo me mantenía era siguiéndolo, porque para mí era una sorpresa cuando una vaca iba a dar a luz, a parir un ternero. Eso era como un regalo súper bonito, muy especial, y la conexión era hermosa hasta con los árboles. Él nos regañaba si cogíamos más de lo que cogíamos de la cosecha de un árbol, si cogíamos más de lo que fuéramos a comer. O sea, no, para él era cojan lo que se vayan a comer, no cojan las cosas para luego botarlas. Todo era como muy mesurado, como muy en su medida. Entonces esos recuerdos me llenan mucho ahora y me conectan demasiado, me dan mucha alegría, mucha conexión, o sea, y me hacen crecer como este centro que es el del amor, como para poder ayudar a los otros, y ya todos esos recuerdos me hacen
recuperar y tener más conexión para cada día tener más habilidades y ponerlas al servicio. Mi propósito es servir, estar conectándome con las personas, y pienso que esa conexión es lo que me hace ahora conectarme con el campo electromagnético de las personas, y así poder leer lo que ellas están viviendo a nivel físico, mental, emocional. Yo siento los órganos, el corazón de la otra persona, siento el hígado, el páncreas, la vesícula, el colon, y en la ubicación exacta donde tiene el bloqueo. O sea, de ahí, desde la infancia, los estoy invitando, las estoy invitando a que conecten con todas esas historias de nuestros padres, abuelos, tíos, tías, de las historias de las personas mayores que nos rodearon en nuestra infancia, que estoy muy convencida que también tienen muchos recuerdos. Bueno, recuerden darles el like a este video, suscribirse. Voy a tener más y muchas más historias para que nos conectemos con nuestro propio ser a través de nuestras historias de infancia, que es donde observamos y percibimos muchísimo lo que está pasando a nuestro alrededor. Un abrazo.